Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El árbol de la vida. Y quiero comparar dos árboles. Y nos va a dar el resultado de un tercer árbol. Y es comparar también dos historias a través de la historia. Dos historias. Una la encontramos con el árbol según la historia del Génesis, y la otra vamos a mirar otra historia del árbol de la vida en el Bhagavad Gita. Vamos a comparar estas historias. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 8. Nos dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Según esta historia, el Edén en el oriente. El 9, el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una historia que en la tradición del oriente, del occidente, pues una historia que basado a la fe se interpreta como una historia literal. Inclusive hay una gran diferencia porque el Viejo Testamento, en el libro de Génesis, cuando uno mira la Tanakh o la tradición hebrea, pues ellos no interpretan su literatura de origen arameo hebreo, no la interpretan como la tradición de fe judeo-romana cristiana lo interpretan, como que tiene que ver una historia literal donde Adán y Eva representan el origen, la sangre de toda la humanidad, y por ende en la conversación con la serpiente ahí hubo el engaño, la caída del hombre, y todo eso es una historia literal donde pasó como evento histórico, y por eso entonces es que la causa del ser humano caída, y por eso necesitaron un salvador, y Dios se hizo hombre para salvar y redimir a la humanidad de su estado. Esa es la forma como la tradición de fe occidental lo ve, pero en la tradición judeo-hebrea no. Interesante es que ellos le dan a su literatura una interpretación natural. Esta historia dice mucho, y por eso la quiero comparar con esta otra historia. La historia en el Bhagavad Gita, capítulo 15, versículo 1, es una historia que antecede. Por tradición oral se dice que de unos 3.000 a 5.000 años, pero en literatura alrededor de unos 1.100, 1.500 años, que esta historia del árbol de la vida, según el Bhagavad Gita, capítulo 15, en el versículo 1, antecede a la historia del Génesis. Antes. Entonces vamos a ver que el Bhagavad Gita nos dice, como yo lo llamo, la Biblia del Oriente. Vamos a leer. Esto es el Bhagavad Gita, capítulo 15. Y yo pues la tengo bien marcadita, y nos dice en el versículo 1, dice: eterno es llamado el Ashvata, la higuera sagrada, con raíces arriba y con ramas que se hunden en la tierra. Himnos sagrados son sus hojas. Quien lo conoce es conocedor de los Vedas. Desplieganse hacia abajo y arriba sus ramas, nutridas por las tres cualidades. Los objetos de los sentidos son sus yemas, y hacia abajo se extienden sus raíces y los vínculos de las acciones en el mundo de los mortales. Y esto es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa Bhagavad, Dios o Señor, Gita, canción, la canción del Señor. Y el árbol de la vida, el Ashvata, es una historia simbólica. Y mira qué cosa, el árbol está al revés, las raíces en el cielo, y entonces las ramas, los frutos, las hojas, como decir, en la tierra. Y es un árbol simbólico, en una historia simbólica, que entonces, ¿qué representa el árbol
que representa las ramas, los frutos, las hojas, ¿ves? Y entonces lo significativo es que hace mención de las tres cualidades, porque este árbol, según su historia, representa al ser humano. El ser humano es el árbol de la vida. Y esta es como decir, habla, nos muestra de la realidad que el ser humano contiene en sus, como decir, en sus raíces, en sus ramas. Todo depende porque es una historia simbólica, pero también en su fruto. Y aquí habla de las tres cualidades. Las tres cualidades, según ellos, los llama, es como decir, cada ser humano tiene tres diferentes cualidades. Una es como decir la espiritual, una la pasional y la otra la ignorancia. Y es como decir, cada ser humano tiene, es como decir, tienes el lado bueno tuyo, tienes el lado, como decir, de motivación y de enfoque, y tienes el lado de procrastinación, de vagancia, como decir, de sueño, de ignorancia. Y entonces esas tres cualidades representan al árbol de la vida, al ser humano. Y lo encuentro interesante en este corto video, porque entonces si llevamos la realidad y nos preguntamos, ¿qué representa el árbol de la vida en el libro de Génesis? Y después vemos que en ese mismo huerto, no tan solo el árbol de la vida, sino también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde se encuentra la vida? Esa historia en el Génesis nos está hablando de realmente un Edén, un paraíso en el oriente, donde hay este tipo de jardín, donde hay este tipo de serie de árboles de vida, de frutos que quien lo coma vive eternamente, o representa una historia simbólica que fue creada por la influencia que realmente influenció las tradiciones de los hebreos, y en ella, al entender su trasfondo histórico, crearon su Génesis, una forma de literatura que representaba y demostraba sus ideas. Y en sus ideas, sus reinterpretaciones de historia. Por ende, en el Ashvata, en el árbol de la vida, en el Bhagavad Gita, las raíces están en el cielo. Aquí en Génesis vemos cómo enfatiza el árbol con sus raíces en la tierra. Pero en las dos historias lo significativo es que el árbol representa el ser humano. Y por eso vemos a Jesús en Mateo capítulo 7, donde habla de los frutos, el árbol y sus frutos. Y como dice, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. No puedes esperar buenos frutos de un árbol malo, así que tampoco puedes esperar frutos malos de un árbol bueno. Por sus frutos los conoceré. Y termina diciendo que el hombre puede, como decir, discernir a los seres humanos por sus acciones, porque sus acciones representan los frutos. La historia, según el Génesis, es una historia simbólica. Una historia, por eso es una historia natural, porque en el Génesis tanto Dios, el Edén, el huerto, los árboles, Adán, Eva, la serpiente, el comer, el encontrarse desnudo, y mira qué peculiar, que en el Génesis también habla de la higuera, y en el Bhagavad Gita el árbol era una higuera. Entonces, ¿por qué esto es tan significante? Porque está hablando de la naturaleza del ser humano. Y está hablando del principio supremo de cómo el ser humano, como un árbol de vida, debe conocer en dónde están cimentadas sus raíces, para así, en la misma esencia, dar a través del néctar los frutos que revelan su conexión
El árbol de la vida en Génesis, como el árbol de la vida en el Bhagavad Gita, nos está hablando de cada uno de nosotros y cómo debemos crecer en frutos. Namaste, shalom y bendiciones.